Ahora empezamos con el panel de conversación. Esta parte va a ser, ojalá, bien desordenada, bien relajada. Interrúmpanse mucho entre ustedes. Quiero presentarles primero a Lorena Matamala. Ella es presidenta del sindicato número 3 Interempresa de Gasco, donde ha trabajado por 16 años y en el sindicato desde el 2014. Su carrera social la comenzó en otras organizaciones de Gasco, el Club Social Gasco. Declara que el objetivo del sindicato es siempre tener como primera prioridad al trabajador, sus derechos y también sus obligaciones. La organización que representa siempre se ha caracterizado por el diálogo y los acuerdos. Claudio Sánchez, muchas gracias Claudio por estar acá, es secretario general de la Central de Trabajadores de Chile, de profesión abogado. Después nos va a contar cómo lograste ese título con un esfuerzo increíble, trabajando con niños, padre de familia, con un MBA en Dirección General de Empresas y actualmente es candidato a magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo. Claudio se desempeña como asesor legal en la Empresa Nacional de Petróleo, en la Unidad de Negocio de Maipú. Pablo Correa, vicepresidente del Consejo Directivo Banco Estado, es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Economía de la misma Casa de Estudios, máster en Historia de la Universidad del Desarrollo, máster en Artes Liberales de la Universidad de la UAI y máster en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Fue gerente de estudios y economista jefe del Grupo Santander, coordinador de mercado de capitales y asesor del Ministerio de Hacienda. También se desempeñó como economista del Banco Central y es consultor del Banco Mundial. Y Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA desde el 2017, es ingeniero comercial, empresario y dirigente gremial. Posee una maestría en finanzas en el London School of Economics y también un magíster en management de la Universidad de Stanford. Actualmente es miembro del directorio de Colbún, de los directorios de Puertos y Logísticas de Minera Valparaíso y del Hogar de Cristo. Así que muchas gracias por estar acá, muchas gracias a todos ustedes. Y yo quisiera empezar. Se ha hablado mucho acá de productividad y se ha hablado mucho del impacto que tiene en la adaptabilidad en la productividad. Hay un estudio del 2014 que midió a 285.000 empresas en más de 160 países y demostró que las medidas de flexibilidad tienen un 67% de impacto positivo. La medida de adaptabilidad tiene un 77% de impacto positivo en la productividad de las personas trabajadoras. Entonces, hay una relación si queremos tener un país más productivo, si queremos tener empresas más productivas. Este es un gran tema, la adaptabilidad laboral y una gran herramienta. Quiero agradecer al ministro, a la senadora Carolina Goit, por este ánimo de lograr acuerdos transversales en el proyecto de modernización laboral. Y quiero empezar la primera pregunta contigo, Bernardo, porque tú has hablado mucho que el debate en Chile se está polarizando. Nosotros creemos que en este proyecto de modernización laboral es una herramienta para lograr un acuerdo transversal. La senadora habló de la importancia de los principios para lograr este acuerdo transversal. Y a mí me gustaría, desde el punto de vista del empresariado, ¿cuáles serían los que tú crees que son los principios que debería contemplar este proyecto de ley de modernización laboral para que entre todos podamos sacar adelante lo que Chile necesita para adaptarse al nuevo mundo del trabajo? Bueno, gracias Francisca, gracias Care por la invitación. Efectivamente, yo creo que en muchas reformas hemos sido testigos de cómo se crispa el debate, se polariza, se ideologiza. Lo hemos visto en el tema tributario, lo hemos visto en el tema pensiones. Como decía el ministro, se está discutiendo sobre entes estatales y no cómo subir las pensiones, digamos. En circunstancias que quién lo administra, cómo se administra, es relevante, pero no es lo más incidente en el desafío que a todos nos convoca, que es subir las pensiones, un ejemplo. Entonces, sería una bonita, digamos, experiencia que la agenda laboral mostrara lo contrario, que realmente tiene la capacidad de convocar a un cierto acuerdo, a un cierto diálogo. Y para lograrlo, efectivamente, yo creo que lo dijo la senadora Goich, muchas veces uno se va directo a los instrumentos están cargados de prejuicios, de ideología, digamos, en el sentido de que cada uno de nosotros tenemos
como que hacemos sinónimo el instrumento del principio que está detrás y vamos directo a los instrumentos y se genera toda una discusión que inmoviliza el debate. Entonces uno da un paso atrás, como dijo la senadora, y identifica no solamente ciertos principios, sino que también yo creo que hay que identificar ciertas realidades que son propias de la economía del siglo XXI. Bueno, quizás partiendo por analizar, por identificarlas y analizarlas, bueno, luego uno puede ir con menos prejuicio y con más libertad a los instrumentos. Y cuando hablo de partiendo por esas realidades, yo creo que hay ciertas cosas bien relevantes. Yo creo que lo decía Rodrigo Valdés, ¿no es cierto? Hay una relación, ¿no es cierto?, entre adaptabilidad y productividad, y que además es un círculo virtuoso, creo yo, porque finalmente la adaptabilidad genera personas mucho más realizadas en su trabajo, produce más compromiso con el trabajo. Recientemente había un estudio de la Fundación Chile que indicaba que solamente un 18% de las personas trabajadoras se sentían 100% comprometidas y realizadas en su espacio de trabajo. Se sentían satisfechas, pero cuando uno le hacía la pregunta más exigente del concepto en inglés es engagement, respondía solamente un 18% que realmente se sentía en el fondo vinculada y comprometida, y creo que eso finalmente redunda en que esa persona menos realizada despliega menos su creatividad y sus capacidades, y finalmente esto redunda en menos productividad. Entonces finalmente se genera un círculo virtuoso de adaptabilidad, compromiso, productividad, en fin, que se va retroalimentando. Entonces yo creo que eso es una realidad, creo que inobjetable, y creo que hay que partir por esa realidad. Otra realidad es bastante clara, creo yo, ¿no es cierto?, que es importante en la economía del siglo XXI conjugar la palabra flexibilidad, sin matices, sin disfrazarla de otros conceptos. La flexibilidad es propio de la economía del siglo XXI, es propio de los distintos modelos de trabajo que hoy día existen, de los distintos modelos de negocio, y creo que intentar evitar esa palabra, bueno, podemos hacerlo, pero estaremos postergando la necesaria adaptación de los mercados laborales, del trabajo, de las empresas a la economía del siglo XXI. Creo que también en esta economía del siglo XXI y en esta sociedad del siglo XXI, las personas tienen múltiples necesidades y preferencias que hay que permitir que se expresen a través de distintos conductos y que esas preferencias se reflejen en distintas formas de jornada, de distintas formas de trabajar. Es difícil identificar una preferencia homogénea que podría ser sinónimo del bien común de los trabajadores. Cada trabajador tiene una preferencia distinta. Y eso también creo que es un principio y una realidad bastante importante. Y finalmente el equilibrio entre las partes, que es muy relevante. Porque claro, por un lado uno dice que se expresen esas preferencias individualmente en la relación de la persona trabajadora con la empresa, pero al mismo tiempo uno tiene que lograr que esa conversación sea equilibrada. Ahora, cuando hablamos de equilibrio, yo creo que también tenemos que reconocer que hay distintos caminos para lograr el equilibrio. Yo creo que el sindicato, por supuesto, que es relevante, y Lorena nos va a mostrar cómo en una empresa como Gasco es virtuoso el sindicato apoyando incluso a sus trabajadores para que adopten pactos individuales con el empleador, digamos. Pero el sindicato apoya al trabajador para que realmente esté bien representado en esa conversación individual con la empresa. Pero no es el único camino, y hay que reconocerlo. El equilibrio se puede lograr de distintos... Yo no sé, hay que pesquisar, identificar otros caminos. No puede ser solamente el sindicato, y lo digo con toda claridad, la única forma de lograr ese equilibrio. Puede haber un equilibrio, una relación bilateral entre la persona trabajadora y la empresa. Sobre todo una realidad que es bastante, nuevamente hablando de realidades, en Chile la tasa de sindicalización es un 20%, hay muchas empresas que no tienen sindicato. Y no se da tanto por una supuesta abuso, ¿no es cierto?, de la empresa de inhibir la formación de sindicatos. Yo creo que hay que reconocer que es una tendencia propia de la sociedad moderna, que las personas quieren relacionarse con la empresa de distintas formas. Algunas querrán sindicalizarse, otras querrán conversar directamente, algunos sindicatos querrán ser parte de una federación, otros no. Esa diversidad hay que permitirla, y cuando uno lista estas realidades que son incuestionables, quizás ustedes me dirán otras, digamos, que yo no pesquisé, digamos, y las mezcla con principios. ¿Cuáles son los principios, entrando a tu pregunta directamente? Yo comparto lo que decía la senadora Goich, de que quizás en el mundo empresarial siempre partimos desde la justificación de la productividad y la competitividad de la empresa, o la necesidad de la empresa. Yo creo que hay mucho espacio donde se debe expresar la necesidad del trabajador, sus preferencias, sus necesidades. Y creo que ese está en la base de, ¿no es cierto?, permitir mayor flexibilidad en acordar distintas jornadas, digamos. Pero también comparto con Rodrigo Valdés que está también el otro camino, por lo tanto tiene que ser una interacción equilibrada donde la persona trabajadora manifiesta sus preferencias, las propone al empleador, el empleador ve si es posible en el fondo acoger esa preferencia, y en el camino inverso también el empleador puede proponerle a la persona trabajadora, ¿no es cierto?, distintas modalidades de trabajo que son compatibles con la economía del siglo XXI. Quizás en esa industria hay modalidades distintas, digamos, que el trabajador no logra pesquisar, y quizás finalmente esa conversación llega a un win-win, por así decirlo, que creo que la legislación debe permitir.
Eso es un principio bien relevante, la necesidad de la persona trabajadora, sus requerimientos y también, ¿no es cierto?, las propuestas que puede hacer la empresa propias de la economía del siglo XXI. El concepto está relacionado con el anterior, el derecho de la persona trabajadora a solicitar, obviamente con el acuerdo de la empresa. Creo que el respeto a los descansos, ¿no es cierto?, eso también es muy relevante. Ahora, ejercidos con más flexibilidad. Lo decía el ministro, yo no puedo imponerle al trabajador cuándo prefiere ejercer su descanso. Creo que es una visión un poquito inflexible. También lo dijo el ministro, este camino el tema de la reducción de jornada. Yo creo que hay que partir al revés, digamos. Primero, en el fondo, vayamos por el camino de la adaptabilidad, que genera más productividad, que genera más compromiso y realización de la persona trabajadora, y que finalmente en ese contexto de flexibilidad se puede, ¿no es cierto?, hablar de una reducción de jornada, pero no, por así decirlo, en forma directa, partiendo de un esquema que es muy rígido como el actual, porque eso finalmente va a redundar en menos productividad y en menos satisfacción para el trabajador. Yo creo que si uno tiene una hora disponible en el fondo para alocarla de alguna forma, si a mí me dicen, mire, le doy dos alternativas. Uno, reduzca la rajatabla, ¿no es cierto?, en la jornada inflexible que hoy día tenemos. O segundo, sabe que esa hora usted va a disponer de ella en un marco de flexibilidad para que usted pacte con el empleador dónde quiere colocarla. Yo creo que la persona va a preferir lo segundo y no lo primero. Por lo tanto, creo que el marco de discusión que se está dando el proyecto de ley de reducción de jornada me parece que es el equivocado. Debería ser en el contexto de mayores espacios de flexibilidad y adaptabilidad. Así que, básicamente, cuando miramos estos instrumentos, digamos, yo creo que hay que antes mirar los principios y la realidad para después entrar en los instrumentos sin prejuicio. Y entrar, como lo dijo, yo creo que celebro mucho lo que dijo la senadora Goich cuando contó esa experiencia de que la visitaron un grupo de trabajadores con la pastoral y lo primero que le dicen, ¿no es cierto?, es rechace la idea de legislar. Decir con toda claridad y nitidez, aún faltando mucho para ese hito en este proyecto de ley, que diga, yo quiero discutir ese tema y quiero en el fondo aprobar la idea de legislar. Me parece que es un primer paso bien relevante de romper la inercia que traíamos en discusiones tributarias, de pensiones, en la agenda laboral. Por lo tanto, yo soy optimista de que esta agenda puede ser una oportunidad para mostrar que el mundo político, los trabajadores, la empresa, pueden en el fondo iniciar este camino desprejuiciado hacia un acuerdo laboral que sea bueno para todos, digamos. Y con principios comunes, que era lo que hablaba la senadora, que yo creo que en un proyecto de ley siempre primero se tienen que precisar cuáles son los principios y que esos se mantengan en toda la discusión y que finalmente la ley refleje esos principios intransables. Se pueden transar muchas cosas, pero no transar los principios en el debate legislativo. Y Claudio, te quiero preguntar a ti con respecto a lo que dijo Bernardo, de estas nuevas preferencias que cada vez las empresas se tienen que adaptar. Si se quieren ser empresas productivas, una gran herramienta para mejorar la productividad de las empresas, es decir, que la empresa gane, es que cada vez las condiciones, ¿cierto?, estas temporales, es decir, de jornada o espaciales, los lugares donde tú trabajas, se adaptan a las necesidades particulares, propias de cada trabajador. Eso es un poco el espíritu del proyecto de modernización laboral, y yo te quiero preguntar, este foco de adaptarse a las necesidades individuales, particulares, ¿cómo conversa con el trabajo sindical, con el rol que tienen los sindicatos en las empresas, y cuál es tu postura con respecto a cómo equilibramos, ¿cierto?, condiciones para las personas y el rol del sindicato? Ok, quiero agradecer primero la invitación de ICARE en este espacio. Segundo, tomar algunas palabras que dijo la senadora Goy, que en realidad interpretan absolutamente lo que nosotros creemos como sindicato. Nosotros no hacemos un sindicato de trinchera, hacemos un sindicato dialogante, estamos siempre en la mesa y proponiendo dialogar, digamos, socialmente con la empresa y con el gobierno. Por eso estamos acá y por eso, de alguna forma, queremos expresar nuestra opinión. Respecto del proyecto, particularmente del proyecto del gobierno, nosotros queremos ser muy claros y sin rodeos, tal como dijo la senadora. Nosotros estamos de acuerdo con el proyecto de adaptabilidad. Sin embargo, y obviamente, como somos sindicalistas y pertenecemos a una central, tenemos ciertos matices. Y esos matices están más, digamos, del lado de lo que señalaba la senadora, en cuanto a que creemos que cualquier modificación que se haga a la legislación laboral debe estar siempre centrada en la persona, en el ser humano, no en la economía, como dijo el ministro Valdés. Porque pensarlo de una forma distinta, uno podría establecer que en el Código del Trabajo vamos a disminuir las relaciones laborales y van a aparecer los trabajos independientes. Entonces, obviamente tenemos ciertos matices respecto de eso. Un segundo punto, y
tal vez no menor, nosotros como organización colectiva creemos, ¿cierto?, en la autonomía de la voluntad, pero colectiva. Es decir, si bien creemos en la libertad de los trabajadores de poder pactar jornadas individualmente, creo que es importante que el sindicato tenga presencia en esos pactos de adaptabilidad para luego, ¿cierto?, en la bajada con los trabajadores, cada trabajador pueda llegar, digamos, a un acuerdo con el empleador. Quisiera también valorar lo que de alguna forma se ha propuesto en el proyecto del Estatuto Joven, y aquí de alguna forma me voy a referir a una experiencia personal. Como dijo Francisca, yo soy abogado de profesión, pero yo no fui abogado cuando recién me inicié laboralmente. Yo provengo de una familia de 6 hermanos, soy renquino, nací ahí, con un padre y una madre que trabajaron, digamos, para de alguna forma ayudarnos a tener educación, y yo me fui formando profesionalmente de a poco. Primero me recibí como técnico jurídico, luego como ingeniero en administración de recursos humanos, luego me recibí como abogado, ya siendo grande, adulto, padre, teniendo 2 hijas. Enseguida hice un MBA y por último, hoy día soy candidato, estoy postulando a ser candidato a magíster en Derecho Ambiental en la Universidad del Desarrollo. ¿Eso de qué habla? Habla que yo particularmente y personalmente creo, a propósito del magíster que estoy haciendo, en el reciclaje de las competencias que deben tener los trabajadores. Creo absolutamente en eso, pero también creo que en eso la empresa tiene un rol determinante. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que los trabajadores que están menos capacitados, en vez de poner énfasis, según mi apreciación, en que los trabajadores terminen la escolaridad, debieran poner énfasis en que los trabajadores adquieran nuevas competencias. Y si adquieren nuevas competencias, los va a llevar a ser más productivos. Y si son más productivos, van a poder tener oportunidad de tener mayores ingresos. Yo creo que esa es la ecuación, yo creo que debiéramos estar abiertos para esa discusión y sobre todo la empresa debiera estar dispuesta, ¿cierto?, a sentarse con las organizaciones sindicales, a sentarse con los trabajadores y hablarles de este mundo que se viene. Hay trabajadores respecto a los cuales no tienen idea de lo que está pasando, no saben, digamos, de que el día de mañana pueden ser cambiados por una máquina. Hay que decirles, digamos, cuál es la oportunidad de crecimiento que tienen respecto a eso y cómo ser, digamos, trabajadores en donde ellos, ¿cierto?, pueden generar un valor respecto del servicio o producto que desarrollan. Claudia, ¿suena? Sí, ahí sí. El proyecto de armonización laboral justamente también contempla la posibilidad de que las empresas, que hoy día obviamente se puede hacer, pero lo explicita, para que personas como tú que trabajaban y querían estudiar, lo puedan hacer. Eso yo creo que también es un aspecto muy importante del proyecto y sobre todo ahora, como tú dices, que tenemos que cada vez estar adaptándonos a las nuevas formas de trabajo. Lorena, yo te quiero preguntar a ti, porque hablando respecto del rol de los sindicatos, como decía Claudio, que después los sindicatos deberían hacer un marco y luego que individualmente en ciertos temas, como lo establece el proyecto de armonización laboral para la jornada semestral y la jornada anual, y que después cada uno, digamos, individualmente pudiese pactar con la persona empleadora lo que más le convenga para su realidad y sus necesidades. Ustedes, Lorena, fueron de las primeras empresas en Chile que acordaron tu sindicato con Gasco, con los pactos para trabajadores con responsabilidades familiares. Nosotros logramos a través de un dictamen que presentamos a la Dirección del Trabajo que el sindicato estableciera solamente el acuerdo marco y luego la condición específica se hiciera individualmente cualquier trabajador, sindicalizado o no sindicalizado, y de toda la empresa. En el minuto que tú hiciste ese acuerdo, tú le abriste la puerta a todas las personas de tu organización, aunque no sean parte de ningún sindicato, sin que este beneficio lo tuviese que extender el sindicato. Tú abriste esta puerta y cuéntame cómo ha sido en la práctica y qué ha pasado con esto de que cualquier persona pudiese solicitar una condición especial de trabajo, de jornada, de lugar. ¿Cómo ha sido? Cuando tuvimos una reunión antes nos contaste que la demanda no fue tan alta como ustedes pensaron. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, hola, buenos días a todos. Agradecer a Icari y a Francisca que nos invitan a este panel para dar a conocer un poco cómo funciona o cómo hemos funcionado como organización sindical independiente. Nosotros no pertenecemos a ninguna federación ni nada. Bueno, primero les cuento que todo lo que en Empresas Gasco se ha logrado no es una cosa muy nueva en este minuto, porque Gasco es una empresa muy antigua. Nosotros estamos fuera de la estadística que decía el ministro delante, que Gasco tiene 163 años de vida. Entonces, estos derechos que tienen los trabajadores en Empresas Gasco no es una cosa nueva, ni nosotros como dirigentes actualmente lo hemos logrado. Es una cosa histórica que se ha venido dando a través de tantos años en la empresa. Entonces, hemos logrado, y para un poco también contarle, aparte de contestarle a Francisca, es contarle que nosotros, por ejemplo, adaptabilidad laboral ya la tenemos. Nosotros entramos por franquicias de horario, o sea, tenemos diferentes horarios de entrada, tenemos diferentes turnos, ya nos hemos acogido a pactos especiales bajo la supervisión de la Dirección del Trabajo, junto en concordancia con relaciones laborales de Empresas Gasco. Hay trabajadores que trabajan 4x4, trabajadores que trabajan en la noche, trabajadores que trabajan a distancia. Tenemos un sinfín de diferentes modalidades de trabajo, pero eso se ha logrado un poco afianzar. De primera, créeme que cuesta, no es fácil. Cuando nosotros entramos a las flexibilidades horarias, tuvimos un problema que habían trabajadores que entraban a las 8 y uno que entraban a las 9, entonces uno llamaba por teléfono y el trabajador todavía no llegaba porque estaba en otra banda horaria. Pero eso se ha logrado a través de los mismos compañeros, respetando los horarios de todos, de lograr que la productividad de la empresa no baje. En cuanto a la adaptabilidad de los pactos que firmamos en noviembre del año pasado, les puedo contar que de primera fue un poco de susto firmarlo, porque eso fue una iniciativa de la empresa, no fue de la organización. La empresa vino y nos presentó este proyecto y nosotros como dirigentes decimos, ya lo vamos a estudiar. Lo estudiamos. Vimos en primera instancia que no perjudicaba a nadie, pero podría beneficiar a varios. Entonces, en esa política nosotros decidimos aceptarlo y dijimos, ya, ok, lo vamos a firmar, lo firmamos, y desde ahí hemos estado trabajando con la empresa en los protocolos, cómo se va a aterrizar, y hicimos una apuesta muy fuerte este invierno, en esta ocasión, con Francisca, con Cristian de Relaciones Laborales en Gasco, que fue lanzarnos con esto y abrirle a todos los trabajadores ahora en el invierno, que nosotros ya estamos, o los papás, las mamás, que van a entrar ya a las vacaciones de invierno de los niños, y se les envió un correo a todos quienes querían a quedar afecto a este pacto. Y yo dije, mandamos, no sé, a 400 personas, 100 me irán a inscribir, 100 personas se harán a anotar, yo calculaba, 12, 15. No era lo que esperábamos. Y dentro de los 15 personas, la organización, le tuvimos que decir a 2 personas que no, porque no estaban dentro de los parámetros que estaban, porque eran personas de las plantas productivas, que no podían ellos participar de esto, pero fueron 2. La mayoría de la persona entendió cuál es el objetivo de esto. Y en esa bajada no fue tampoco tanto lo esperado, porque en este minuto fueron 9 personas las que están postulando a los pactos de adaptabilidad con diferentes temas, y a través de las organizaciones sindicales, puesto que yo creo que en Gasco hay mucha cultura sindical. El 85% de los trabajadores está sindicalizado, y eso ha sido histórico. Yo cuando llegué a Gasco me acuerdo que me contrataron y fue una persona a pasarme un papelito y me dijo, te tienes que anotar, y yo, bueno, me anoté, pues persona nueva se anota al tiro, paga noviciado. Y después cuando me viene la remuneración dije, oye, me descontaron, estoy en el sindicato, ¿y en cuál estoy? No tenía idea tampoco. Pero ahí con el paso de los años ya me logré entender que Gasco, como era una empresa antigua, el tema sindical es muy fuerte, el trabajador se siente muy protegido a través de estas organizaciones, quienes han logrado muchos buenos beneficios. Nosotros tenemos buenos beneficios, no tenemos malos beneficios. Entonces, el tema de la adaptabilidad, el tema de nosotros, bueno, en este minuto estamos trabajando en eso, trabajando en las personas que van a salir de la empresa, pero ya tenemos algunos ya pilotos en otras áreas que ha funcionado y está funcionando bien, así que esperemos que funcione y esperemos que a largo plazo, ahí sí hay alguien más que se pueda adherir al pacto, pero yo creo que es por temor que no lo hicieron. Fue como que el ser humano, usted le dio toda la libertad, dijo ya, haga lo que usted quiera, y la Mary dijo no. Lorena, pero eso es. En la reunión que tuvimos antes de esto, nos contaste que
justamente ahora que venían las vacaciones de invierno dijeron, bueno, pidan trabajar desde la casa, los niños van a estar en vacaciones y parece que las mamás decían por ningún motivo yo quiero estar en la casa los días de vacaciones. Sí, tuve como 2 casos que de las 15 personas como 2 se bajaron solas, ¿ah? Porque nosotros hicimos una segunda encuesta con todas las personas y dijeron ya, vaya a persistir en tu solicitud. Y una compañera me dijo, mira, yo lo viví, lo visualicé, pero prefiero dejar a mi hijo con mi mamá nomás, gracias, me voy a quedar trabajando acá. Me quedo trabajando en la empresa, me dijo, ¿Quién está de acuerdo con eso? Creo que rindo más, me dijo, no me voy a quedar. Gracias, una muy buena opción, pero me desisto. Y se desistió del pacto y siguen trabajando, bueno, ahí uno ve y plop. O nosotros cuando en un minuto lo firmamos, yo me acuerdo con Reinaldo y Horacio, que son los otros dirigentes, que lo firmamos, y siempre pensábamos como en 2, 3 mamás que tenían muchos problemas con los hijos, que viven en Maipú, que lo iban a dejar a Renca en las vacaciones, y sorpresa, no postularon tampoco. Plop. Entonces, decís, bueno, esto es como los memes que uno le llegan ahora que para las vacaciones de invierno. Que veían todo este tipo de cosas. Claro, para las vacaciones de invierno los niños, que son unos memes que salen todas las profesores así bailando y la mamá al lado llorando. Ahora, deberían poner al papá, no sé qué pasa, si papá llora, está feliz. Parece que no, la mayoría postularon mujeres y hombres, sí, postularon de todo, pero fueron más mujeres, ¿no? Sí, más mujeres. Pero más mujeres que hombres que postularon, pero también hay hombres que se acogieron a la adaptabilidad laboral, que hay como 3 o 4 que se acogieron. En CAP, que fue el primer pacto, fue un padre, el primero que pidió. Pablo, el proyecto de modernización laboral, ¿cómo podría impactar a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa? Bueno, gracias Fran y gracias a ICARE por la invitación. Para no repetirme y volviendo, ¿cierto?, a los principios orientadores, yo creo de que estamos en un momento de esos que Stefan Zweig llamaba momentos estelares, donde están cambiando muchas cosas, pero yo tiendo a ser optimista, porque creo de que tanto los elementos que se están discutiendo hoy día en el Congreso, pero sobre todo la disrupción tecnológica, cuando la llevamos al mercado laboral, creo que son puras buenas noticias. Aunque de repente pueda parecer contraintuitivo con este temor a la destrucción del trabajo. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando vemos, ¿cierto?, la historia, pero la historia larga, no solamente pensando en la revolución industrial, sino cada vez de que la humanidad ha descubierto formas de facilitarse la pega, lo que ha hecho es que hemos ido desplazando ciertas funciones que el hombre, el trabajador, ¿cierto?, el ser humano, hacía y que si nos vamos hace 5.000 años atrás teníamos que el hombre empujaba piedras y de repente se nos ocurrió que podíamos ocupar bestias en vez de eso y así hemos tenido una y otra revolución donde hemos ido desplazando ese tipo de funciones hacia funciones más humanas, ¿ya? Yo soy un convencido de que siempre se va a poder ir reemplazando, en el lenguaje de economistas, capital por trabajo, pero la humanidad no es reemplazable y nos estamos moviendo hacia otro tipo de mercado laboral, otro tipo de relaciones laborales, otro tipo de relaciones productivas, donde lo que va quedando es básicamente la relación de servicios, de mirarnos a los ojos, un mundo laboral más de confianza, donde vamos a ir desplazando, como les digo, ese tipo de cuestiones que tal vez en 100 años más nos llame la atención de que tuviéramos personas haciendo procesos que en ese minuto harán máquinas, como hoy día nos llamaría la atención ver a gente empujando bloques de piedra o cosas que ya no se hacen. El segundo elemento es que creo de que la revolución tecnológica nos da un regalo precioso que tal vez pasa un poco desapercibido, que es que nos hace más libres y nos facilita vincularnos a través de relaciones más horizontales, ¿ya? Creo de que las tecnologías en general nos ayudan muchísimo a que la información esté más disponible, a que la información sea accesible, a que todos podamos dar en forma más fácil nuestros puntos de vista. Y cuando bajamos esto al mercado laboral, creo que también van a ayudar en el futuro a reducir
las asimetrías de información y las asimetrías de poder brutales que habíamos visto en la historia entre los diferentes partícipes del mercado laboral, y eso también nos hará más libres, ¿ya? Porque una cosa es la libertad en el papel y otra cosa es tener los medios efectivos para poder ejercerla, ¿ya? Y creo que toda la regulación laboral, cuando hablamos de protección de los trabajadores, básicamente estaba tratando de cubrir ese principio en cómo garantizar cierta simetría que fuera práctica, ¿ya? El rol de los sindicatos y de agrupar, ¿cierto?, a los trabajadores frente a poderes que podían ser totalmente asimétricos. Creo de que la tecnología nos va a ayudar a eso. Ahora, habiendo dicho eso, y para volver a tu pregunta, creo de que todo esto va a tener como consecuencia el ejercicio, por decirlo de otra forma, el ejercicio efectivo de la libertad, que al final cuando hablamos de adaptabilidad estamos hablando de eso. El ejercicio efectivo y protegido y colectivo o individual, ¿ya? Yo estoy de acuerdo contigo, Claudio, que acá no existe un único esquema, y también estoy de acuerdo con Rodrigo cuando dice, oye, este mercado no es cualquier mercado, es un mercado con ciertas rigideces, con ciertas gradualidades. No pensemos de que aquí la mano invisible todo lo soluciona, pero creo, como digo, que el ejercicio de esas libertades tiene como consecuencia mayor productividad, ¿ya? Creo de que sería un error que el principio rector sea incrementar la productividad per se. Creo que más bien ese es un resultado, ¿ya?, una consecuencia de volver a poner, ¿cierto?, las libertades de elección, las heterogeneidades propias de nuestras preferencias, la heterogeneidad propia de, como decía el ministro, una sociedad distinta, una sociedad con otro rol de la mujer, con un porcentaje importante de población migrante en un país que era tradicionalmente bastante aislado, ¿ya? Todo eso va a tener como consecuencia mayor productividad. Ahora, la trampa está en la letra chica, ¿ya? Yo creo que los proyectos, el proyecto de teletrabajo, estatuto juvenil, de adaptabilidad, son proyectos que van muy bien encaminados, pero la letra está la letra chica, perdón, ahí está la clave, en el sentido de que seamos capaces de defender esos principios y que no caigamos por el lado de la implementación regulatoria en cosas absurdas como, por ejemplo, reglamentos, estoy pensando en teletrabajo, reglamentos de seguridad o salud que sean tan poco de sentido común como, no sé si ustedes se han fijado cuando uno compra un café en el Starbucks o en cualquier lugar, que sale una nota que dice, cuidado, el café puede estar caliente. Y uno dice, bueno, ¿en qué minuto la regulación o en qué minuto, ¿cierto?, llegamos a tener de que poner ese tipo de cosas como si no fuese evidente, ¿cierto?, de que el café está caliente? Entonces, yo creo que todo esto está bien orientado. Yo soy optimista, creo de que no estamos frente a una destrucción masiva de trabajo, ni a un desplazamiento del rol de los sindicatos, ni a una destrucción de empresas. Creo que estamos frente a una ola de volver, como les digo, a recuperar ciertos espacios de libertad, a tener relaciones más simétricas, pero tenemos que estar muy cuidados en que la implementación no solamente sea gradual, sino que también sea razonable. Y el último elemento es que a mí hay una frase, ¿cierto?, que creo que era una frase de los Marines norteamericanos, eso que dice que ningún hombre se queda atrás, no man left behind. Tenemos que, y acá es como una responsabilidad ética como sociedad, que trasciende lo que queda escrito en las leyes, de que en este proceso va a haber un porcentaje de los trabajadores que efectivamente se van a quedar rezagados, que como decía el ministro Monkeberg, tal vez no alcanzaron a capacitarse, ¿ya? Y no podemos olvidarnos de ello. No podemos generar o quedarnos tranquilos con que se vayan a generar ciertos bolsones de desempleo por obsolescencia o una masa, y esto es particularmente importante sobre todo en el empleado menos calificado, en el empleado tal vez de la micro o de la pyme, con un subempleo durante, no sé, 5, 10, 15 años, mientras la próxima generación con nuevas habilidades, con nueva capacitación, los reemplaza. Creo de que ese va a ser, por decirlo así, la prueba de fuego
no solamente en el diseño, ¿cierto?, de nuestra regulación laboral, sino una prueba de diseño de qué estamos constituidos como sociedad y de qué cosas estamos dispuestas y qué cosas no estamos dispuestos a tolerar durante este proceso de cambios tecnológicos. Muchas gracias, Pablo. Proyecto de modernización laboral es lo que viene, es un debate que ojalá tome poco tiempo porque es lo que va a cambiar la vida de las personas en su día a día, pero tenemos muchas herramientas que existen en nuestro marco legal y no nos focalicemos solamente en lo que viene y en las reformas que vienen, sino que aprovechemos lo que existe. Bernardo, tú últimamente te hemos escuchado mucho hablar de corresponsabilidad parental, de adaptabilidad laboral, y con una visión crítica con respecto a lo que las empresas pueden hacer y no están haciendo. Lo dijiste en el Premio Impulsa la semana pasada, y a mí me encantaría que pudieras esa visión crítica de las posibilidades que el actual marco legal vigente permite y que las empresas, por desconocimiento a lo mejor, no están implementando y qué pueden hacer hoy. Efectivamente, me ha tocado hablar harto del tema, mucho más de lo que practico en mi casa, así que soy completamente incoherente en esta materia. Estoy hablando, pero la verdad que soy Eso no lo muy, tengo por muy qué saber. poco corresponsable en mi caso particular. Y también creo yo que las empresas se puede hacer, o sea, me sorprende la cantidad de instrumentos que están disponibles hoy día en el marco jurídico que se usan solamente parcialmente. Lorena decía, en el fondo 9 personas que toman la opción de tener una cierta trabajo a distancia en vacaciones de invierno de niños, etcétera, etcétera, así como los pactos de adaptabilidad, el postnatal, que es un derecho irrenunciable, solamente un 20% lo utiliza, me refiero al masculino, de 5 días, la opción de que se le transfiera el postnatal de la mujer al hombre se utiliza mucho menos, un 1%, creo, o menos, no sé. 0,1%. Entonces, yo creo que la primera buena, en el fondo en la empresa siempre, esto lo he repetido mucho, digamos, de que hay conciencia de básicamente de incluir o de equilibrar la carga, por así decirlo, entre trabajo y responsabilidad familiar entre hombre y mujer. Hay conciencia de, ¿no es cierto?, lograr cerrar las brechas de participación y salariales entre hombres y mujeres. Hay conciencia de muchas cosas, pero finalmente esa conciencia se transforma en acción si es que se gestiona sistemáticamente. Y esa gestión sistemática es lo que está más ausente, digamos. Y eso, gestionar sistemáticamente las cosas, como ocurre con la dimensión financiera de una empresa, la dimensión operativa, bueno, son cosas que finalmente se miden, se le hace seguimiento, se tratan en un directorio. En fin, ese es el termómetro si realmente estamos pasando de tomar conciencia a la acción. Y yo creo que ese termómetro muchas veces no da un buen resultado, más allá de la forma como cada empresa decide ejercerlo. Yo creo que hay distintas formas, muchas veces las encuestas que comentábamos en el Premio Impulsa o estas guías de buenas prácticas presuponen que hay solo una forma para darle importancia, ¿no es cierto?, a las políticas de corresponsabilidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Insinúa que el directorio se reúne una vez al trimestre con, ¿no es cierto?, la unidad especializada de... Yo creo que eso puede ser un poquito misleading porque tiende al checklist. Yo creo que lo realmente relevante es que la empresa gestione sistemáticamente estas cosas, que esté en el ADN de cada jefatura, de cada gerente, que esté vivo en la empresa, por así decirlo, que las políticas, procedimientos de las cuales tantos hablamos, no basta hacer un check, tengo una política de corresponsabilidad, tengo una política de inclusión, si es que no se acompaña con acciones sistemáticas, con medición, con seguimiento, con monitoreo, con accountability. Entonces, yo creo que esa es la... Yo creo que ahí podríamos trabajar juntos, digamos, Lorena, Claudio, porque uno se pregunta por qué no se usan masivamente estos instrumentos. Ustedes quizás tienen una visión mucho más directa desde el punto de vista del trabajador, quizás nosotros tenemos los prejuicios que tendría la empresa de por qué en el fondo no le damos la confianza al trabajador para que adopte esto. Me da la impresión de que hay ciertas, ¿cómo se llama?, inercias, de que sería mal visto, ¿no es cierto?, que una persona trabaje en la casa, entonces mejor ni siquiera lo tomo, quizás qué van a decir. Entonces hay un montón de temas culturales que son barreras que yo creo que sería interesante escuchar a Lorena de por qué cree que esas cosas no se adoptan masivamente, en circunstancias que se han intentado, por ejemplo, en una empresa como Gasco. Me tomé el rol de moderador, sí, Francisca, no. así que te puedo... Bueno, efectivamente. Después te voy a hacer una pregunta a ti también, así, para que responda. Bueno, efectivamente es así. Yo creo que las cosas que nosotros como dirigentes
hemos conversado con Horacio y Reinaldo es el hecho de que Gasco tiene como nosotros nuestro fuerte, ustedes saben que es el invierno, nosotros acá es que llueve, estamos felices porque vamos a ganar bono, hay frío, ustedes con mucho frío, pero nosotros decimos, tenemos listo el bono. Pero en ese contexto, efectivamente, la cultura sigue golpeando fuerte en empresas ahí en Gasco, porque también yo me acuerdo que cuando entré, en el 2000 y tanto, en ese año el tema laboral como que todavía faltaba un poco más fuerza, porque a mí me llegó una circular de parte de la empresa donde estaba prohibido enfermarse en invierno. Vea usted cómo se enferma. No se podía ni tomar ni vacaciones ni tomar licencia, estaba prohibido. Entonces uno a todo ahí iba enfermado, pero en este minuto cuando yo creo que también es un tema de la cultura en Gasco, de que como nuestro fuerte es en el invierno y nosotros tiramos este proyecto, la mayoría de la gente dijo no, porque yo tengo que aportar o tengo que trabajar para que esto funcione y lograr los objetivos que todos queremos, tanto los trabajadores como parte de la empresa, que estamos en un periodo alto, entonces la mayoría no, yo creo que va por ahí, va básicamente como el que uno tiene que estar ahí, tenemos que estar ahí, porque si alguien se enferma y se fue temprano, y se enfermó y no se cuidó, fue un descuidado, porque salió sin abrigarse. Y después se enfermó y tiene que hacerle otro a la vega, entonces esas cosas, efectivamente yo creo que las costumbres están muy enraizadas en ese tema. Y yo creo que va por ahí el tema, Bernardo, que nuestra empresa, vamos a ver en el verano si Francisca, que acá es bien bondadosa en relaciones laborales, acepta el pacto, nos vamos en el verano otra vez, yo creo que ahí sería más fuerte, ahí vamos a estar todos afuera, pero en invierno no creo. Pablo y Claudio, tenemos que cerrar el panel en honor al tiempo. ¿Qué les gustaría a ustedes decir para que se implementen las posibilidades que existen y para lograr este acuerdo transversal en los proyectos que están en trámite del Congreso? Mira, Francisca, la verdad que a mí me gustaría hacer un punto respecto del proyecto en cuanto al matiz que yo hablé en un comienzo. Yo creo que nosotros, como trabajadores, ¿por qué creemos, cierto, fervientemente que la persona o el ser humano debe estar, digamos, al centro de todo este cambio legislativo? Básicamente porque de no pensarlo así, nos podría pasar, ¿cierto?, de que en estas nuevas economías o economías de plataforma que hoy día se nombran, podríamos ir de alguna forma disminuyendo o terminando el vínculo, digamos, laboral entre trabajador y empresa, y establecer un nuevo escenario, un nuevo paradigma en donde existen prestadores de servicio y trabajadores de carácter independiente. Obviamente, con todo lo que conlleva eso. Por lo tanto, creo que a partir de ahí, las organizaciones sindicales, los dirigentes, los parlamentarios, la empresa, tenemos un rol en tratar, como dijo Pablo, de no buscar a través de estos proyectos las letras chicas que de alguna forma después nos entrampen, digamos, todo este procedimiento y lo traslademos a la Dirección del Trabajo o a los tribunales, digamos, de justicia, como señaló el ministro, en cuanto a poder establecer si una relación laboral era o no respecto de una plataforma determinada. Porque eso, ¿a qué nos va a llevar? A que tengamos que hacer el análisis jurídico de plataforma por plataforma y de trabajador por trabajador. Yo creo que esto debe ser más simple, debe ser más práctico y que de alguna forma, sentados en una mesa, empleadores, trabajadores y empresarios, podamos ponernos de acuerdo en función a la realidad que se vive, digamos, cada día en cada una de las empresas. Muchas gracias. Pablo, palabras de cierre de este panel. Sí, mira, si era optimista antes de ver todo lo que se ha puesto hoy día, yo creo, estoy más optimista y creo que tenemos nuevamente una oportunidad brutal de volver a pensar, a ver, ¿de qué se trata esto? Son relaciones laborales, son relaciones entre personas y las relaciones entre personas se basan en emociones, no en gráficos, ¿ya? Ni en guarismos, en emociones. Y en general las relaciones las hemos basado en la desconfianza, en el miedo, ¿ya? El miedo de la empresa de que el sindicato por alguna parte me va a paralizar o que la Dirección del Trabajo, independiente de lo que haga me va a multar. O el sindicato de decir, ¿sabes qué? Acá me están bypaseando y lo que quieren es perder relevancia. O desde el punto de vista del Estado de aquí alguien está haciendo trampa. Siempre hemos estado pensando esto como juegos de suma cero, donde si gana alguien, el otro tiene que perder, ¿ya? Y creo de que, como les digo, el hecho de vernos forzados a una disrupción global que no podemos detener,
nos da la oportunidad de dejar atrás ciertos prejuicios, de volver a poner ciertos principios sobre la mesa, pero sobre todo de empezar a tratarnos entre nosotros con relaciones no basadas en el miedo, sino basadas en el afecto, y de ahí va a surgir la confianza. Sé que esto es súper etéreo, pero creo de que ahí está la clave para el éxito no solamente de estos proyectos, sino de todo lo que tenga que ver con relaciones laborales. Porque la confianza es por definición el ánimo, el aliento a durar. Por lo tanto, cuando hay confianza, las personas se atreven y las cosas pasan y los cambios suceden. Así que les quiero agradecer a todos ustedes por estar acá, el sector empresarial, los sindicatos. Yo creo que esto es una construcción, estamos todos construyendo sociedad. Y Karen, muchas gracias. Les recuerdo que el contenido de esta mesa redonda va a estar disponible en icare.cl, lo podrán revisar en On Demand. Les va a llegar una encuesta, no les va a tomar más de 5 minutos, así que ojalá que la puedan llenar, porque la opinión de ustedes es muy importante para Icare, para cada vez tratar de hacer las cosas mejores. Y los dejamos ya invitados para el jueves 22 de agosto al Congreso de Personas, que se llamará La Transformación Virtuosa, Personas, Empresa y Sociedad. Muchas gracias a todos, gracias por su tiempo.